Mi nombre es Laura Vargas y de parte de la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Ideas para la Paz les damos la bienvenida a este espacio que hemos llamado Entendiendo la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio en Colombia, en la cual conversaremos sobre los retos y oportunidades que el sector empresarial identifica en el fenómeno migratorio. A lo largo de todo este tiempo que vamos a estar aquí reunidos, haremos un recorrido por los principales hallazgos de esta investigación, liderada por la FIP, apoyada por supuesto por la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, en donde además tendremos 3 momentos de diálogo con los cuales buscamos generar reflexiones sobre la inclusión laboral de cerca de 1.8 millones de migrantes que hoy viven en Colombia. Les agradecemos una vez más a todos los que se están uniendo a esta transmisión y por supuesto a todos nuestros invitados. Quisiéramos que por favor se unan a este evento usando el hashtag Inclusión Inmigrantes y nos acompañen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para conocer muchísimo más de todo lo que vamos a estar hablando aquí. Para comenzar, quisiera darle la palabra a María Victoria Llorente, quien nos dará un breve saludo introductorio de parte de la Fundación Ideas para la Paz. Buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy y especialmente a los panelistas que aceptaron la invitación a analizar los resultados de este estudio sobre la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio en Colombia. En la Fundación Ideas para la Paz hemos venido liderando conversaciones y procesos sobre varios de los temas más importantes del país y en los últimos años una de esas conversaciones estratégicas sin duda ha sido sobre el fenómeno migratorio. Nosotros le hemos apostado a un enfoque que entiende la migración como una oportunidad para crear una sociedad más incluyente en términos sociales, económicos y culturales. Sin embargo, creemos que la efectiva integración de la población migrante requiere del involucramiento de todos los sectores que tienen incidencia estratégica en este proceso, especialmente el sector empresarial. Por nuestra experiencia de tantos años trabajando con empresarios y empresas, sabemos que tienen el liderazgo y la capacidad para posicionar causas en las agendas públicas e impulsar las transformaciones que el país necesita en el largo plazo. Pero también reconocemos que hace falta identificar y visibilizar más sus expectativas, preocupaciones y propuestas que el sector empresarial tiene frente a los procesos de inclusión y empleabilidad para la población migrante. Y es por esa razón que la FIP, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, realizamos un estudio que recoge la mirada empresarial sobre el fenómeno migratorio y sobre las oportunidades de inclusión para esta población. Quiero destacar que este estudio es el primero de esta naturaleza que se realiza en el país, con una muestra representativa de 1.200 empresas en 7 ciudades. Pudimos identificar las barreras y oportunidades que el sector empresarial percibe sobre la inclusión laboral de migrantes. Por ejemplo, evidenciamos que en el país 3 de cada 10 empresarios ha contratado a migrantes venezolanos y la mayoría de ellos manifiesta que volvería a hacerlo. Si bien estas son buenas noticias, también es importante señalar que hoy casi el 90% de la población migrante está en la informalidad. Esto nos pone de frente al problema estructural del empleo en Colombia, que se suma a otros elementos específicos para esta población que identificamos como barreras adicionales para su adecuada inclusión laboral. Entender mejor este desafío nos permitirá reflexionar mejor y formular soluciones verdaderamente innovadoras. Por esto, consideramos que este estudio es una verdadera contribución al debate público sobre lo que significa construir sociedades plurales en un contexto como el colombiano. Quiero agradecer en nombre de la FIP y en nombre mío a todo el equipo de la CAS y en especial a su representante en Colombia, Stefan Reid, por sumarse a esta iniciativa que hace parte también de su agenda estratégica. A todos y todas les damos la bienvenida a este espacio. Bueno, y ahora queremos también darle la palabra a Stefan Reid, representante de la CAS en Colombia, quien nos dará también un corto saludo en nombre de la Fundación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Laura. Pues bienvenidos, bienvenidas por parte de la Fundación Konrad Adenauer al lanzamiento de este estudio
Como ya escuchamos de María Victoria Llorente de la Fundación Ideas para la Paz, que es el primer estudio de este alcance que se realiza en Colombia, como Fundación Konrad Adenauer, como CAS, estamos muy agradecidos con el equipo, con los colegas de la FIP, con los que pues estuvimos trabajando de la mano para realizar este estudio. La Fundación Konrad Adenauer, para los que no nos conocen, es una fundación alemana, una fundación política alemana de la familia demócrata cristiana. Trabajamos en Alemania, en Europa, en todo el mundo, en más de 120 países, por la democracia, para el desarrollo sostenible, y también un tema que nos ocupa, que nos preocupa, que nos interesa mucho es el tema de la migración, no solamente en Colombia, también en otros países. En Alemania también hemos tenido nuestras experiencias, específicamente con refugiados, con migrantes de las zonas de guerra civil en Siria, que nos planteó también como pues un gran desafío para la política, para la sociedad en Alemania, y aquí en Colombia obviamente el desafío todavía es mucho mayor, si uno pues refleja como los números, el flujo de migrantes que llegan aquí. Pero la buena noticia es que con todos esos desafíos también vienen muchas oportunidades, y de eso se trata en ese estudio también, pues buscar como caminos como convertir ese desafío que los flujos migratorios sin duda plantean, convertir estos desafíos en oportunidades. Un sector importantísimo para eso es el sector empresarial. Por ahí pasa todo. O sea, la integración económica, social, siempre pasa por el empleo. Y como María Victoria nos dijo, pues gran parte de los migrantes se quedan en la informalidad, y hay como unos retos, desafíos que queremos analizar en este estudio también, para pues incentivar el debate y también para incidir en la política pública, para desarrollar como pues las maneras, las políticas públicas, para pues, corregir como estas cosas, esas reglas que todavía nos faltan, que les faltan a los migrantes, que les faltan a las empresas, para facilitar esta integración, este proceso de integración económico-social. Así que muchísimas gracias a todas las mentes, todas las manos visibles y invisibles que hicieron eso posible. Ha sido un esfuerzo tremendo que implicaba como viajes al campo. Se desplazó el equipo de la FIP y de la CAS para hacer las entrevistas, para hacer reuniones con empresarios en estas ciudades donde estuvimos, y creo que ahora tenemos como un estudio realmente que tiene una riqueza de información increíble que realmente nos puede guiar en el debate. Muchísimas gracias, felicidades, y creo que estamos más que interesados en escuchar ahora de nuestros colegas de la FIP en qué contiene exactamente el estudio, cuáles son los datos que encontraron, la información que encontraron, y cuáles después son las recomendaciones que nos pueden dar. Y también pues bienvenidas a los panelistas con los que vamos a discutir después también los hallazgos de este estudio. Muchos de ellos que nos hoy acompañan son amigos, son socios de la CAS. Llevamos años trabajando en esa temática. Así que muchísimas gracias. Felicidades otra vez a la FIP y a todo el equipo. Y gracias también a todos los que nos siguen en las redes, por Facebook, por YouTube. Muchas gracias y bienvenidas otra vez. Muchas gracias, Estefan. Muchas gracias también a María Victoria. Así las cosas, damos inicio por fin a nuestra agenda. En primer lugar, queremos hacer un breve resumen de los hallazgos de esta investigación. Para esto, quiero invitar a Miguel Suárez, él es investigador senior del área de Empresas y Construcción de Paz de la FIP, quien coordinó la investigación. Queremos recordarles que el documento completo del estudio que les estamos presentando lo pueden encontrar alojado ya en nuestras páginas www.ideaspaz.org y próximamente en la página de la Fundación Konrad Adenauer, www.cas.de/Oficina Colombia. Bienvenido, Miguel, adelante. Laura, muchas gracias a ti, a Stefan, a todos y todas aquellas que nos acompañan el día de hoy como panelistas y todos quienes están acompañando la transmisión. Yo, como lo mencionaban, soy Miguel Suárez y voy a tener el placer de muy rápidamente tratar de comentarles o de contarles
una historia en torno a este estudio, a los principales hallazgos, pero muy a manera de abreboca, dejando claro, como lo mencionaba Laura, pues que el informe completo ya está disponible en las páginas de internet, tanto de la CAS como de la FIP, en www.ideaspaz.org, y ahí podrán encontrar el informe al detalle, desglosado de algunos de estos hallazgos de este estudio que hemos denominado Entendiendo la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio en Colombia. Sin más preámbulo, quisiera arrancar hablando un poco de cuál es el contexto, de dónde estamos parados hoy y empezar a hablar de por qué queríamos desarrollar este estudio en un país donde durante los últimos 5 años pues hemos logrado, en la actualidad hay casi 1.8 millones o más de 1.8 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que viven en el país. Eso es una cifra bastante considerable si uno se detiene a pensar, pero cuando uno empieza a hablar de en qué situación migratoria, cuál es el estatus migratorio y la situación de regularización que tienen esas personas hoy en el país, pues nos encontramos que casi 1.5 millones de este 1.8 están en situación de irregularidad. Eso quiere decir que más o menos 8 de cada 10 migrantes hoy no tienen su estatus migratorio resuelto, y eso de entrada ya habla de las barreras, de cuáles son esas barreras para contar con una efectiva, exitosa y sostenible integración de esta población pues a todas las dimensiones de la vida en el país. Y pues no menos importantes también como, bueno, sabemos que son 1.8 millones, sabemos que 1.5 casi están en situación de irregularidad. ¿Qué pasa entonces también con aquellas actividades económicas que hoy desempeñan? Pues sabemos que cerca del 90%, y lo mencionaba María Victoria, pues cerca del 90% de las personas migrantes que hoy habitan en el país se desenvuelven en la informalidad. Y todo este panorama, lo primero que uno lo lleva a pensar es, wow, es un gran reto y efectivamente lo es, pero desde la Fundación y desde la Casa hemos visto que también hay una oportunidad, que la migración hay una oportunidad para construir una sociedad más plural, más diversa, más incluyente, pero que esa construcción y la materialización de esa oportunidad depende de la acción colectiva de diversos sectores que tienen la capacidad para promover ese cambio. Y estamos hablando no solo del Estado colombiano, no solo del gobierno nacional, no solo de la población migrante, de la sociedad civil, sino también de sectores estratégicos como el sector empresarial. Y eso fue como un poco el abrebocas o las reflexiones sobre las cuales empezamos a construir este estudio. Y decimos, bueno, finalmente, ¿por qué lo estábamos haciendo? Que es un poco la pregunta que estamos resolviendo, y es, primero, la FIP lleva más de 22 años pues entendiendo cuál es el rol del sector empresarial en los procesos de construcción de paz y de transformación territorial, entendiendo que aparte de esa vocación de generación de oportunidades económicas, las empresas y el liderazgo empresarial también tienen la capacidad de posicionar temas en las agendas públicas y de movilizar efectivamente esos cambios que cualquier país y por supuesto Colombia requieren. Pero pues también son siendo muy conscientes que cuando hablamos de, bueno, ¿cuál puede ser el rol del sector empresarial frente a la inclusión económica de la población migrante? La información disponible es muy escasa o casi nula. Se remonta a algunos antecedentes, uno de ellos construido por la Fundación Ideas para la Paz y el proyecto Migración Venezuela hace unos meses, que hacía un sondeo con cerca de 100 empresarios, pero nunca se había hecho una encuesta representativa a este nivel para entender cuáles son efectivamente esas percepciones, esas preocupaciones, si se quiere, e incluso esas oportunidades que está evidenciando el sector empresarial al observar el fenómeno migratorio. Y es por eso que podemos decir que esto es un estudio y es una indagación pionera en su campo que hay que seguramente seguir profundizando, pero que es un gran punto de partida para empezar a situar dónde está hoy por hoy la conversación entre sector empresarial e integración e inclusión mejor económica de la población migrante. ¿Qué fue lo que hicimos? Creo que lo hemos venido mencionando, y desarrollamos un estudio mixto con un componente cuantitativo, que son estas 1.200 empresas, 1.200 encuestas desarrolladas o aplicadas a representantes del sector empresarial en 7 ciudades del país. Estamos hablando de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Cúcuta, de Bucaramanga y Pereira, ciudades que además fueron escogidas dado no solo el número de población migrante que vive ahí, sino también debido a factores como los niveles de competitividad, los altos niveles de productividad que tienen estas y las capacidades económicas que también tienen estas
regiones y pues la aplicamos entre el 15 de junio y el 15 de agosto de este año. Es realmente muy poco y como complemento a esas 50, a esas 1.200 encuestas, desarrollamos 50 entrevistas también con actores estratégicos de diversos sectores que nos ayudaron a complementar y a contrastar esos hallazgos dentro de la encuesta. Decirles que la muestra pues, está compuesta en un 57% por representantes de medianas y de pequeñas empresas y el 26% pues representando o son pertenecientes a lo que se entiende como las empresas grandes. Y eso también es un poco el reflejo de cómo se compone el tejido organizativo empresarial en Colombia, que es predominantemente dominado por las pequeñas y las medianas empresas. Después de haber hecho esto, es como, bueno, entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Cuáles son esas apuestas que está viendo el sector empresarial? Pues para explicar un poco eso, también es necesario hablar de cómo estamos entendiendo nosotros esa inclusión económica de los migrantes. Y la entendemos dentro de todas las variables que uno pudiera identificar, nosotros quisimos concentrar esfuerzos en tres. En tres factores que consideramos que tienen esa incidencia directa en la posibilidad de que la inclusión por parte del sector empresarial pues tenga lugar. El primero es la confianza. No puede existir integración sin unas relaciones transformadas, sin unas relaciones que inviten a la acción colectiva, sin unas narrativas sobre el otro que promuevan justamente eso, el reconocimiento en la narrativa del otro y pues la invitación a esa acción colectiva, eso es fundamental en cómo se concibe o de cómo se concibe al otro, pues depende también las acciones que yo esté dispuesto a promover con él. El segundo es lo que denominamos reglas del juego, que no es otra cosa que los marcos normativos. No puede haber inclusión sin reglas del juego claras, sin marcos regulatorios y normas que establezcan y tracen hojas de ruta sobre las cuales pues los diversos jugadores y las empresas, por supuesto, puedan moverse teniendo esa certeza de que están actuando conforme con lo establecido. Y finalmente el contexto. Los procesos de inclusión no se dan en vacíos, se dan en contextos que además entre estas ciudades, como en buena parte del país, son muy diversos entre sí y algunos elementos contextuales, por supuesto, tienen toda la incidencia en términos de capacidad productiva, económica, en términos de los niveles de formalidad o informalidad, en términos de el tamaño del sector productivo y su diversidad, una serie de elementos que uno no puede ignorar a la hora de hacer este tipo de análisis y de entender o tratar de entender y analizar el nivel de involucramiento de las empresas en este proceso. Ya cuando es como, bueno, que algunos de los datos que hemos encontrado, una de las preguntas que queríamos saber es en qué cargos hoy por hoy están ocupadas las personas migrantes que han tenido la oportunidad de trabajar formalmente en alguna empresa y cuál es el balance de esa gestión. Y lo que hemos encontrado, lo mencionaba María Victoria al principio, es que, por ejemplo, 3 de cada 10 encuestados manifestó que ha contratado migrantes en menos en los últimos 2 años y el 84%, una gran mayoría diría que estaría dispuesto a hacerlos. Cuando les preguntamos como, bueno, ¿en qué posiciones se han venido contratando? Sabemos que el 68% de las contrataciones se han dado para personas o para personal de base, un 5% en lo que se entiende como la gerencia media y un 2% en cargos de alta gerencia. Y es justamente en estos cargos de gerencia media donde uno encuentra los mayores niveles de satisfacción, con cerca de un 82%, mientras que en los cargos de alta gerencia, pues encontramos un 57% de valoración positiva. Eso habla un poco de que esta franja de cargos pues tiene las mejores valoraciones frente a cómo se percibe el desempeño de las personas que han venido trabajando en las empresas hoy por hoy. Pero también les preguntamos como, bueno, a los que contrataron ya entendemos un poco en dónde han contratado, qué tan satisfechos están, hablemos un poco de cuáles son las barreras para los que han contratado y para los que no, cuáles son las que perciben, y hay un top 3 que yo creo que está claro dentro de otras opciones que seguramente pueden encontrar en el informe. En primer lugar, el tema regularización. O sea, el 47%, casi la mitad de los encuestados dice que hay un cuello de botella frente a la imposibilidad para los y las migrantes de acceder a sus documentos en regla, que son los que le permiten, por supuesto, acceder a una plaza de empleo, la formalidad. El segundo tiene que ver, por supuesto, también con la acreditación o la posibilidad de acreditar experiencia laboral, personas que
pues llegan sin redes y sin la posibilidad de reunir esa documentación que demuestre que se habían desempeñado en cargos similares o en áreas similares, y la homologación de títulos, que sabemos que recientemente se han venido dando algún tipo de respuestas en ese sentido. Y acá hablamos de, cuando les decía o hablábamos de este tipo de barreras, poníamos eso, el ojo con la confianza, ojo con las narrativas, porque si bien es solo el 14%, pues hay un 14% que sí habla de que una de las barreras que encontraría es la resistencia que puede encontrar por parte de sus otros colaboradores frente a estos procesos, por lo cual hay que insistir en el trabajo mancomunado al interior de las empresas para hablar de la importancia de los procesos de inclusión y develar algunos mitos frente a la población migrante. Y finalmente también esto lo queríamos señalar, si bien son porcentajes que uno podría considerar moderadamente bajos, pues hay un porcentaje también de personas que considera que contratar sin distingo de nacionalidad, que contratar a una persona extranjera en el país es muy difícil, formalmente muy difícil y muy costoso, y que la información disponible podría llegar a ser escasa. Yo creo que eso también habrá que seguir indagando de cuáles son esos niveles de acercamiento y apropiación y conocimiento de los procesos y de las reglas del juego que hoy por hoy existen para contratar. Cuando empezamos a hablar también con estos empresarios y empresarias, les preguntábamos como, bueno, ¿qué opinan frente a las medidas que debería tomarse o que deberían implementarse para la promoción de esa inclusión de la población migrante? Y ahí las primeras noticias son muy buenas, 3 de 4 encuestados consideran que son o importantes o muy importantes las medidas o generar medidas para que esa inclusión tenga lugar, pero ya ese porcentaje baja a casi la mitad de los encuestados cuando se les habla de si estarían dispuestos a vincularse a alguna, que ya hablamos del 47% de las personas, y baja aún más cuando hablamos de vincularse con temas relacionados directamente con la empleabilidad. Es algo así como, reconozco que es importante, pero no necesariamente me estoy viendo tan involucrado. No quiere decir que es una falta de compromiso. También podemos interpretarlo desde la necesidad de promocionar acciones colectivas. El sector empresarial tradicionalmente pues, no tiende a actuar solo en este tipo de dinámicas, por lo cual va a requerir de ese acompañamiento, y eso es un análisis que también desarrollamos en el informe. Cuando ya les hablamos, les preguntamos como, bueno, ¿cuáles creen que son los incentivos y las ventajas que tiene la contratación de población migrante? Pues el 30% habla de la posibilidad de incorporar mano de obra calificada, en igual porcentaje se habla de mejorar el tema reputacional, el rédito reputacional para la empresa, y el 27% de acceder a un mercado laboral diversificado y más competitivo, que eso también habla un poco de que se reconoce que hay un potencial que puede ser explotado y que puede ser usado para el crecimiento económico de las empresas y el sector productivo en Colombia. Eso es un poco como, bueno, ¿dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Pero hablemos también un poco sobre reglas del juego, que era el otro elemento que les hablábamos de la norma como puerta también hacia la integración, o que permite esa inclusión, perdón. Y pues sabemos que se ha hecho un gran esfuerzo desde el gobierno nacional por expedir el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, el ETPB, pero cuando les preguntamos a las personas que tanto lo conocían, solo un 7% de los y las empresarias encuestadas contestaron afirmativamente conocerlo. Yo creo que eso indica que hay un camino largo por recorrer, más allá de la efectividad que seguramente podrá tener este instrumento de política pública. Sí hay que fortalecer esfuerzos que sabemos que hoy se están haciendo en torno a la difusión y promoción para que estos instrumentos de política pública sean apropiados, sean usados, efectivamente conocidos y usados por el sector empresarial. Cuando ya también les preguntamos a los encuestados qué pensaban, cuáles eran esos principales retos para el gobierno nacional en torno a la migración, el 49%, casi la mitad, decía que hay un reto grande en controlar el paso por la frontera. Eso también habla de, en términos de confianza, cómo se percibe el fenómeno y dónde se siente que hay como un reto en la llegada de más población migrante. El 44% naturalmente decía que hay un reto, y esto es muy congruente con las respuestas, pues que hay un reto en el proceso de regularización, o que regularizar sigue siendo un reto, y el 18% entre las otras opciones hablaba de la necesidad de potenciar procesos de empleabilidad. Eso es un poco también lo que se está esperando desde el sector empresarial frente a las normas y frente a las acciones también un poco del gobierno nacional y del Estado colombiano. Ya para ir cerrando un poco,
Dos últimas cosas. Primero, hablar de confianza. Ya hablamos de las reglas del juego, ya estamos en confianza, ya hablaremos del contexto, pero en términos de confianza, cuando les preguntábamos a las personas, ¿confían o no confían en la población migrante? El 52% de los encuestados habló de que tiene poca o muy poca confianza, versus el 48% que hablaba que tenía o que sí confiaba. Digamos que ahí el tema está relativamente paritario, pero pues obviamente se inclina un poco más hacia la desconfianza, y eso habla de la necesidad, y hay diversas mediciones periódicas que hablan del incremento de niveles de rechazo en algunos aspectos hacia la población migrante, y hay que seguir trabajando en esos procesos de acercamiento. Cuando les preguntábamos también a los empresarios como ven, ¿cuál cree usted que son los factores que hoy por hoy han venido afectando la situación económica en la ciudad donde ustedes operan? Entonces, en primer lugar lo ocupaba como las secuelas de la pandemia. Eso ha afectado económicamente, pues ha tenido unas afectaciones significativas. Segundo, el desempleo, pero tercero, la llegada de migrantes. Y eso también habla un poco de cómo se está concibiendo al migrante como un riesgo que va a afectar, por ejemplo, esferas como la productiva, pero también esferas como la de la seguridad. La Fundación, a través del área de seguridad ciudadana y política criminal, ha hecho diversos estudios que demuestran que no hay tal relación entre incremento de esos niveles de criminalidad y la llegada a población migrante. Entonces hay que empezar a continuar abordando esos temas de confianza y dónde es que se construyen esos imaginarios, pero, y este sin embargo nos da esperanza, por supuesto, el 77% de los encuestados siente que la situación de su empresa mejorará, y eso puede llegar a tener muchos efectos, por supuesto, sobre los procesos de integración o de inclusión laboral para la población migrante. El último de los elementos, pues yo creo que ahí sobran, por supuesto, es decir, como cuáles son esos elementos del contexto. El que más queremos destacar es el tema de la informalidad. Habíamos hablado de el 90% de la población migrante, o casi el 90% hoy está en la informalidad, de una economía que se reconoce que al menos el 50% es informal. O sea, eso es ver de frente una brecha estructural que tiene la economía colombiana, y eso cambia un poco la conversación de qué significa integrar efectiva y sosteniblemente en un contexto tan particular como este. Ya seguramente en los paneles vamos a hablar en profundidad de todas estas cuestiones. Esto es un poco para animar precisamente esas conversaciones, y este tema de la informalidad es una de esas principales barreras estructurales que tendremos que empezar a analizar más en detalle. Finalmente, cuando hablamos de conclusiones, yo creo que acá tenemos como 5 mensajes claves. El primero es entender que no todo lo que se habla no todos los migrantes ni todo el sector empresarial es lo mismo. Si bien hay migrantes que llegan y atraviesan por situaciones de vulnerabilidad, hay otros migrantes también, y hay otras caras de la migración que generan empleo, que están impulsando procesos de emprendimiento, que están ocupando cargos de gerencia media y alta gerencia. O sea que también hay una diversidad, pero que también hay otros tipos de migración desde o en donde se acentúan mejor esas vulnerabilidades. Puntualmente hablar del caso de las mujeres y de los jóvenes, donde si bien por pertenecer a estos grupos poblacionales ya cuentan, o más bien, si bien por ser migrantes tienen cierto nivel de vulnerabilidad, esos niveles se acentúan al ser o mujeres o jóvenes. En el caso de las mujeres, todo lo que tiene que ver con la ausencia de redes de apoyo, la necesidad de volcarse hacia todo el tema de economías del cuidado. En el tema de los jóvenes, pues la falta de experiencia, los bajos niveles de preparación, etcétera. Eso va a ser importante revisarlo, y lo mismo con el sector empresarial. Eso, cómo entendemos los colombianos y las colombianas el sector empresarial y las empresas, que pareciera que es homogéneo, pero si hay algo heterogéneo es justamente ese sector, y que muchas son pequeñas, medianas, etcétera. El tema de la confianza, yo creo que va a haber una conversación ahorita centrada en ese punto, y por qué es importante insistir en la transformación de narrativas, insistir en la promoción de espacios de interacción y de diálogo. El tema de la informalidad, insisto, esa gran pregunta de qué significa integrar en una economía predominantemente informal, y eso cómo incide en esos procesos de integración. Lo que habíamos hablado de ese enfoque diferencial, de no podemos perder de vista mujeres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, poblaciones también étnicas, etcétera. O sea, cómo es necesario también crear soluciones muy a la medida de las necesidades de estas poblaciones. Y cerramos, por supuesto, con otra de las reflexiones, que tiene que ver con cuál es el alcance de ese rol del sector empresarial en los procesos de integración. O sea, como finalmente
en el capítulo, ustedes lo van a encontrar en el informe, se llama Todo Yo, y es como hasta dónde las empresas que operan en determinados contextos tienen la capacidad para poder efectivamente absorber o tener la capacidad de absorber toda la mano de obra en contextos donde además hay más poblaciones vulnerables, en contextos donde los niveles de competitividad son bajos, en niveles donde hacer empresa es realmente difícil, y no excusando de responsabilidades del sector, sino cerramos y queremos que esto sea una invitación, por supuesto, a esa acción colectiva, al entender que la inclusión tendrá y demanda un involucramiento efectivo del sector empresarial, pero que también demanda entender en qué variables se da ese involucramiento y, sobre todo, articular las agendas y los esfuerzos de todos los sectores presentes en los distintos territorios. Yo creo que lo dejamos hasta aquí, dándoles mucho agradecimiento nuevamente por su participación e invitándolos nuevamente, invitándolas a que puedan consultar el documento en www.ideaspaz.org y también, por supuesto, en la página de la casa. Muchas gracias y damos paso así a los paneles, a las conversaciones, a la oportunidad de desglosar estos puntos sobre la visión estratégica de todos nuestros invitados e invitadas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Gracias por participar y realmente estos hallazgos nos permiten ahondar en la conversación que el país debe tener sobre todos estos procesos de inclusión económica exitosos y sostenibles para la población migrante. Bueno, como lo anunciamos al principio, tendremos 3 espacios de conversación en torno a 3 grandes temas importantes sobre los cuales se centró el estudio y que inciden en los procesos de inclusión económica de migrantes. Estos 3 temas son las normas o las reglas del juego, la confianza y los elementos de contexto. Cada uno de estos 3 paneles tendrá una duración de 25 minutos en promedio y cada participante deberá responder una pregunta específica que estará basada en los hallazgos del estudio. Al final de cada espacio los invitamos a ustedes que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live. Si tienen alguna pregunta, por favor nos las dejen a través del chat y con muchísimo gusto se las haremos pasar a nuestros panelistas para que sean ellos quienes den respuesta. Bueno, para hablar del primero de nuestros temas sobre las normas, damos inicio al panel Las reglas del juego, la integración empieza en las normas. Este panel será moderado por Juan Guillermo Moncada, él es coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Y nos acompañarán como panelistas Carlos Parra, él es asesor de empleabilidad de la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Germán Umaña, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, y Rosángela Blanco, ella es consultora de la población vulnerable de Global Opportunity Young Network en Bogotá. Así que, Juan, el espacio es todo tuyo, bienvenidos y gracias a todos nuestros panelistas por participar. Laura, muchas gracias por tu presentación y bienvenida. En efecto, damos inicio a esta conversación sobre las reglas de juego o el entorno normativo en el cual se está gestando todo este proceso de inclusión, de atención, de regularización de la población migrante. Y a propósito, precisamente, de las normas o las reglas de juego, llama la atención uno de los datos que ofrece este estudio que hoy ponemos a disposición de ustedes. Y es que, según las encuestas, solo el 7% de los empresarios manifestaron conocer el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Esta cifra muestra un importante desconocimiento de esta instancia normativa y de alguna forma supone también un riesgo para el proceso de inclusión, porque puede indicar algún tipo de temor por parte de los empresarios o de las empresas para contratar población migrante, quizá pensando que pueden incurrir en alguna falta a la normativa vigente. Naturalmente, esto pues genera un riesgo importante y además de eso, pues se identifican también otras barreras
en el marco de la integración de la población migrante en el mercado laboral y en el sector productivo. Y es, por ejemplo, la homologación de títulos o la acreditación de la experiencia laboral de los miembros de esta población. Entonces, pues surge, ¿no? Esa inquietud o esa pregunta en relación a estos elementos normativos, el desconocimiento y los retos que hay en materia de homologación y acreditación de la experiencia profesional. Así que quisiera empezar con usted, doctor Carlos Alberto Parra, y con la siguiente pregunta. ¿Qué acciones ha adelantado la Gerencia de Fronteras para mejorar el conocimiento de la normativa en el sector empresarial? ¿Y qué otras acciones podría llevar a cabo para reducir esas barreras de las que estábamos hablando? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Juan, muy buenas tardes, gracias por la presentación. Un saludo a mis compañeros panelistas también y bueno, a todas las personas que están conectadas en este momento. Quiero tratar de ser lo más breve y aprovechar los 5 minutos que nos han dispuesto para nuestra intervención para tratar de contarles un poco cuál es la apuesta y la estrategia que desde el Gobierno Nacional venimos liderando y particularmente desde la Gerencia de Fronteras. El presidente Duque ha tenido una línea muy clara frente a la atención de la población migrante proveniente de Venezuela y ha estructurado 3 ejes importantes para enmarcar a Colombia en un país que acoge, que integra y que crece. En esos 2 ejes iniciales de acoger y de integrar, pues el gobierno colombiano ha desarrollado algunas herramientas para facilitar la regularización de esta población migrante proveniente de Venezuela, entendiendo que la regularización es la puerta de entrada hacia el proceso de integración social y económica. En ese sentido, pues todos conocen en su momento cuando se desarrollaron los permisos especiales de permanencia en todas sus fases, incluyendo el PEP-RAM, en 9 fases de PEP, más un PEP que se ha conocido como el PEP laboral, que era el PEP-FF o Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización, que permitió la vinculación laboral de población migrante en condición irregular a la regularidad amparado en un contrato de trabajo o incluso en un contrato de prestación de servicio. Hoy la apuesta del gobierno colombiano es mucho mayor y se enmarca en este estatuto temporal de protección que el gobierno colombiano ha lanzado a inicios de este año y que es la gran apuesta del presidente Duque frente a este proceso migratorio que ha sido reconocido además a nivel internacional como una de las medidas más novedosas y más incluyentes para lograr la regularización de esta población en nuestro país. Tanto en los procesos de los PEP, incluyendo el PEP-FF, como ahora con el Estatuto Temporal de Protección y con su documento final, que será el permiso por protección temporal, nosotros desde el Gobierno Nacional hemos venido en bloque trabajando con el sector empresarial, el sector productivo. Hemos organizado reuniones con empresarios de la mano del Ministerio del Trabajo, de la Unidad del Servicio Público de Empleo y toda la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, que incluyen no solamente las agencias públicas de empleo del SENA, sino también a las cajas de compensación familiar y a las bolsas de empleo privadas y públicas que existen en esta red, y también el SENA y con un aliado muy importante que ha sido la cooperación internacional. En esto tenemos que agradecer mucho el apoyo que la cooperación internacional a través del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos nos ha dado para realizar estos ejercicios. Hemos desarrollado talleres, desayunos, almuerzos con el sector empresarial, entendiendo, como lo decía antes, que es importante visibilizar estas nuevas herramientas regulatorias que el Gobierno Nacional ha emitido. Lo hicimos en su momento con el PEP, teniendo claro que el PEP tenía sus grandes limitantes que generó mucho rechazo o poca confianza más bien al sector empresarial por no tratarse de un documento fuerte, por su temporalidad tan baja de 2 años y 2 años más de vigencia, pero que no representaba un documento con la confianza que hoy sí se puede tener en un documento como el permiso por protección temporal. Así que venimos trabajando muy de la mano como sector trabajo, pero con apoyo de la cooperación internacional en estos espacios de diálogo, de sensibilización con el sector privado, con los empresarios, de la mano de las cámaras de comercio también en las diferentes regiones del país, mostrándoles cuáles son los beneficios de este documento como tal, de la solidez, de la garantía que les puede dar un documento
como el permiso por protección temporal, que es un documento tipo cédula con código de QR, con huella, con fotografía, además con todo el respaldo de una caracterización previa que se ha tenido a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos. Hay que aclarar que, y veía un poco las fechas en las que fue el estudio, y obviamente ese 7% de desconocimiento de los empresarios habla de que en ese momento que se hizo el estudio, recién se estaban comenzando las primeras fases del estatuto, que fue el preregistro y el registro biométrico de la población migrante venezolana. Aún apenas hasta octubre hemos llegado ya a la emisión del documento como tal, del permiso por protección temporal, que es en el documento en el que nos queremos centrar con el sector empresarial para decirles las facilidades que van a tener de contratar población migrante venezolana portadora de este documento. Así que eso lo estamos fortaleciendo en los últimos meses, ya hablando de un permiso por protección temporal que está empezando a circular entre la población migrante venezolana que ha acogido al estatuto y que se acogerá indudablemente en el futuro, como esperamos que así sea y como nos lo muestran las cifras. Pero adicional a mostrar la parte normativa, y por eso con el Ministerio del Trabajo también mostramos las obligaciones que tienen los empresarios que contratan población extranjera, como registrarlos en la plataforma del CIRE de Migración o en la plataforma del RUTEC del Ministerio del Trabajo, y todas estas consideraciones legales que deben tener en cuenta los empleadores que decidan contratar población extranjera en nuestro país, independientemente de su nacionalidad. Hemos ido más allá, y entonces mucho de lo que presentaba Miguel también en el estudio lo hemos reforzado en estos encuentros con los empresarios, y es hablar de las posibilidades de contar con perfiles académicos y profesionales novedosos que no se encuentran muchos en el país, la posibilidad de que esta población ocupe vacantes de difícil colocación, como en muchos sectores productivos de nuestro país, que no está siendo ocupada por población colombiana y que representa un nicho potencial de empleabilidad para esta población. Y otra fuente de empleo importante para los sectores con alta demanda de mano de obra, que tampoco son cubiertos con mano de obra colombiana, es decir, no estamos generando desplazamiento de mano de obra colombiana, sino complementando mano de obra colombiana. Así que en sectores como el sector servicios o el sector agrícola, particularmente el sector caficultor y floricultor, ya hemos hecho unos ejercicios piloto muy interesantes de vinculación laboral formal de esta población que han solucionado esos déficits de mano de obra que tienen estos sectores. También rescatando la edad o el rango en el que se mueve esta población. A muchos han hablado de un bono demográfico que podemos capitalizar en el país por cuenta de esta población si les permitimos el ingreso equitativo a condiciones de formalidad laboral. También destacar que esta es una población que ha disminuido las tasas de rotación y de deserción en las empresas por cuenta de una mayor pertenencia y compromiso de esta población con sus empresas contratantes, y rescatar como siempre que es una población que es ahorradora, que es consumidora de bienes y servicios, que es contribuyente en la medida que entre a esa formalidad, y obviamente que es emprendedora también. Unas características muy positivas que hacen evidenciar esa migración positiva, esos factores positivos que van mucho más allá de las condiciones mediáticas que hablan de lo contrario, de la discriminación, de la desconfianza, de la xenofobia, y que evidentemente han hecho mucho daño al proceso de integración de esta población, pero que tenemos claro que los beneficios y las ventajas que se puede ofrecer al país para esa última fase de crecer como país son evidentes, y el sector productivo está empezando a entender que es una población que merece tener las oportunidades en igualdad de condiciones que las colombianas para poder acceder a estas ventajas, estos beneficios de cumplir y llenar los vacíos que tenemos muchas veces en el empleo formal de nuestro país. Muchas gracias, doctor Parra, por su intervención. Continuamos entonces con otro de los elementos para analizar, y es uno de los obstáculos que ha tenido el tema de la atención al fenómeno migratorio en Colombia, y es la poca coordinación que existe entre los diferentes niveles de la administración pública. Parece que no ha sido posible articular una estrategia virtuosa entre los niveles nacional y local de gobierno, y eso ha generado, digamos, una serie de cuellos de botella en relación a los servicios que presta el Estado
colombiano a la población migrante, pero también para implementar las normas vigentes sobre el tema. Entonces surge la pregunta, pues, específicamente sobre los retos que hay en materia de coordinación interinstitucional en relación con la puesta en marcha del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Profesor Ronald Rodríguez. Juan, muchas gracias a María Victoria, a Estefan por la invitación, también a Miguel y a María Lucía por la información que, de hecho, pues hace un mes más o menos, nos contaban en una reunión de la CAS sobre estos resultados, como el 7% de los empresarios solamente tenían conocimiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pero también a María Paula del equipo de la FIP, a todos, a Carlos, que viene haciendo un trabajo bastante interesante, las reuniones que viene haciendo desde Gerencia de Frontera, a Rosángela y por supuesto a mi profesor, aunque nunca me dictó clase, al profesor Germán Umaña, con el que siempre difiero, pero con el cual siempre comparto también algunos puntos. Yo diría que no lo hemos hecho mal. Es decir, ¿lo hubiéramos podido hacer mejor? Claro, siempre se puede hacer mejor todo, pero el Estado colombiano es un Estado que de hecho está llamando la atención en el mundo. La forma en que Colombia ha decidido abordar el tema migratorio es una forma que está llamando la atención porque hemos hecho procesos de forma muchísimo más acelerada que otros países, incluso muchísimo más acelerada que los propios venezolanos. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes colombianos que estaban en Venezuela tuvieron un montón de trabas para poder entrar al sistema educativo y la embajadora Noemí Sanina hacía, cuando estaba en Venezuela, hacía crítica de eso y de hecho en algún momento se peleó hasta con un canciller y con unos alcaldes por tratar de que los niños colombianos pudieran entrar en el sistema educativo venezolano. Fueron 4 o 5 décadas donde el proceso fue gradual. Nosotros en 6 años, desde que inició la crisis el 19 de agosto, desde el primer momento hemos garantizado que los niños estén dentro del sistema educativo. Claro, todavía falta muchísimo y sobre todo en los gobiernos locales que tienen dificultades, es aún más difícil que un niño pueda entrar dentro del sistema educativo. No obstante, pues hay que decirlo, es un proceso que tiene algunas barreras y sin lugar a duda, y como lo mostraban en el ejercicio que han hecho con esta encuesta, la regularización sigue siendo un reto. El Estado colombiano ha avanzado muchísimo. En este momento tenemos 1.538.000 ciudadanos venezolanos que ya ingresaron al estatuto temporal, al estatuto de protección, perdón, que han iniciado con el usuario, con la contraseña, pero más allá de eso, incluso creo que la cifra de 1.561.000 ciudadanos venezolanos que han llenado la encuesta de sociocaracterización, es una encuesta que tiene 88 preguntas. Este es quizá el instrumento más importante de la diáspora venezolana, es el instrumento que ha logrado hacerles preguntas sobre sus características socioeconómicas, sobre su motivo de migración, sobre las dinámicas de salud, sobre las dinámicas de educación, y este instrumento que ya tiene Migración Colombia, ya se han hecho, como les digo, 1.561.000 encuestas, pues sería fundamental que llegara a los gobiernos locales, que son los que tienen el reto de poder formular política pública en el corto terreno. Incluso, pues, por ejemplo, ¿cuántas plazas educativas se necesitan? ¿Cuál es el requerimiento en materia de salud? Y creo que tenemos una gran oportunidad porque la política colombiana pues ha generado una serie de incentivos hacia la regularización y tenemos la confianza de los migrantes comparativamente con otros procesos, por ejemplo, el registro administrativo de la migración que se realizó en 2018, en este registro único hemos logrado que los migrantes participen de forma activa, que estén animados a poderse integrar y creo que ahí tenemos un reto, pero ya para cerrar, creo que el otro reto, y muy seguramente el profesor Umaña abordará en él, es los migrantes pendulares, los que están en la zona de frontera. La tarjeta de movilidad fronteriza, al igual que lo decía el doctor Parra, con el PPT, debe tener un carácter de documento de identidad que le permita a los ciudadanos que están en pendularidad poder abrir cuentas en Colombia, poder participar de forma formal, valga la redundancia, dentro del sistema económico colombiano y creo que ahí hay un gran reto porque son 5 millones de personas que dependen de ese entrar y salir de nuestro país y si logramos pasarlos a ellos también a la formalidad, pues estaríamos haciendo un gran avance en la zona de frontera que sigue siendo una de las zonas con mayores complejidades. Profesor Rodríguez, muchísimas gracias por sus reflexiones,
Continuamos entonces sobre el punto de la inclusión económica de migrantes y cómo esta no se limita únicamente a la empleabilidad, sino que también supone proveer un espacio seguro y adecuado para la creación de negocios que puedan garantizar una calidad de vida digna para la población migrante y sus familias. Sabemos que Colombia no tiene el entorno regulatorio más amable para la creación de nuevos negocios o nuevas empresas. Los costos regulatorios para esto son muy grandes, no solo para las empresas nacionales, sino también para las empresas extranjeras. Y esto entonces quisiera ya dirigirlo al profesor Germán Umaña y preguntarle desde la Cámara Colombo-Venezolana qué obstáculos han identificado para la creación y nacionalización de empresas provenientes desde Venezuela y qué recomendaciones harían ustedes desde la Cámara al sector público para ir superando estas barreras que se identifican. No, primero un saludo a todos ustedes. Gracias por esta invitación. Para no quitarle los 5 minutos, no menciono personas, solamente a Ronald decirle que no me preocupe, si hubiera sido profesor de él, huiríamos de la negación por la negación hasta llegar a la afirmación, como en nuestra dialéctica hegeliana. Mire, aquí hay una serie de puntos que voy a tratar muy brevemente. El primero, hace 5 años la Cámara Colombo-Venezolana, cuando se inició esto, propuso un mecanismo internacional que se conoce en el mundo en las negociaciones, el trato nacional. Es decir, muchas de las barreras que nosotros teníamos para el ingreso, tanto al empleo como a la inversión de venezolanos migrantes, se hubiera solucionado simplemente con haber conseguido un trato nacional unilateral, habitualmente es bilateral o multilateral, pero el trato nacional significa exclusivamente que trataríamos a los venezolanos en Colombia como tratamos a los colombianos. Eso era un mecanismo sencillo, un mecanismo de negociación internacional, y en alguna medida es lo que recoge el estatuto nuevo que el gobierno nacional ha venido implementando. Segundo lugar, pues por supuesto, al no existir ese trato nacional, pues nos encontramos con lo que ustedes han caracterizado perfectamente. La mayoría de los venezolanos no son colombianos, no tienen trato nacional, tienen que seguir una cantidad de reglas de juego para los extranjeros que era imposible de seguirlos por la ineficiencia y las barreras que existen, porque no hay una ley migratoria ni hay claridad en los temas de migración. Pero eso fue lo que pasó. Ahora quiero reconocer que este estatuto mejora muchísimas cosas. En tercer lugar, pues hablemos de la inversión. Es que mire, aquí no se ha rescatado correctamente la inversión extranjera venezolana. Hace 5 años llegaban los venezolanos y eran inversionistas grandes, importantes, y por supuesto la legislación permite atraer la inversión extranjera cuando son inversionistas importantes, se colocaron en el país, hicieron grandes negocios, les pusimos tapete rojo para estar allí, y hay muchos de esos empresarios que hoy están en Colombia, y hay ejemplos de todo tipo. Ustedes conocen los ejemplos del sector medicamentos, los ejemplos del sector agroindustrial, empresas como Polar, empresas como Rivas en Venezuela, y aquí y aquí otras de estas empresas como Farmatodo, como Locatel, como Congrupo, empresas exitosas que inclusive hablan de la migración de capitales virtuosa, porque no solo implican valor agregado, incorporación de progreso técnico, sino que le han enseñado a los empresarios colombianos, los grandes empresarios colombianos, a la necesidad de romper las barreras de la inercia del progreso técnico. Otros ejemplos más complicados pues son el de Pacific Rubiales. La primera vez que Colombia produjo 1 millón de barriles, después bajó, fue por la combinación de la inversión venezolana con los técnicos venezolanos, que después vino la crisis del petróleo, pero llegamos a una producción de 1 millón de barriles. Y el otro ejemplo menos virtuoso y muy complicado, que vale la pena discutirlo, es el hecho de que los inversionistas venezolanos no pueden reconocerse como filiales
de empresas venezolanas, sino tienen que constituirse como empresas nacionales, porque sencillamente corren el riesgo de dos tipos de sanciones: las sanciones norteamericanas que existen y las sanciones del gobierno venezolano, que puede conducir hasta una expropiación de las filiales en el exterior. Tal vez el ejemplo más complejo que hay en Colombia de ese tema es la actual discusión de monómeros colombo-venezolano, donde es una inversión de más del 50% del gobierno venezolano de PDVSA, pero administrada por un gobierno reconocido por Colombia, que no es el gobierno propietario de las acciones, lo que ha conducido a toda esta problemática. En segundo lugar, bueno, nos encontramos con muchas cosas que tienen que ver con el problema del financiamiento, del acceso bancario y de la financiarización. Pues si no puedo acceder como inversión extranjera directa, como gran empresa, mucho menos como pequeña y mediana empresa. Y por supuesto, hay barreras de entrada de acceso bancario y financiamiento muy complicadas. Por supuesto, hay temas, es que es muy poco el tiempo para poder hablar de todo esto, simplemente voy a mencionarlo. La falta de acceso a los temas de emprendimiento, a los temas de innovación, a los temas de capacitación y formación, porque sencillamente no tenían un código para acceder. Tenían código para acceder los desplazados, pero no tenían código para acceder a esas ventajas los venezolanos, porque no existían en las diferentes formas. Y hay una gran cantidad de pequeñas, medianas empresas y microempresas que están trabajando en la informalidad. En la informalidad, entre otras cosas, trabajan en la informalidad porque la legislación fiscal, laboral, tributaria y en general todo el registro de inversión, pues hacen imposible manejar este tipo. En fronteras, pues ha habido un círculo virtuoso en el sentido de que en fronteras se han aliado, retornados, empresarios colombianos y empresarios venezolanos, y en alguna medida cuando uno mira los registros de las cámaras de comercio, pues hay una cosa infinita. A mí me gusta respetar mucho el tiempo, pero todo lo que les quiero decir como conclusión es, mire, las barreras de acceso a la inversión, a la creación de empresas y a la posibilidad de desarrollo, no solo son barreras de acceso por la falta de identidad que tuvieron los venezolanos, sino la incapacidad de manejar políticas públicas que eliminaran estas barreras para darle trato nacional a los venezolanos en los diferentes sectores. Las sanciones que existen en el exterior y las sanciones que existen en el interior por esta problemática que se presenta, la imposibilidad de que se hagan asociaciones profesionales para creación de empresas, por ejemplo en la salud, en la música, en tantas otras cosas, donde las ventajas competitivas de los venezolanos son muy altas, y en general donde nos encontramos con que la mayoría de esta potencialidad, que fueron millones y millones de dólares, y no haber permitido que estos venezolanos hicieran empresas por las barreras que pusimos, lo que significó es que todo se fue por consumo, aumentó la demanda, no aumentó la inversión, y los venezolanos que podían hacer esas inversiones y que querían hacer esas inversiones y que tenían la capacidad para hacer esas inversiones, no pudieron hacer esas inversiones, consumieron los recursos de lo que habían sacado con grandes esfuerzos de Venezuela, y hay esas dificultades. Muchas Profesor gracias Umaña, y ya termino. Muchas gracias. Muy contundente concluye usted su intervención. Apartándonos un poco ya de la normativa, de las normas que regulan el proceso migratorio, existen también en el contexto laboral y en la normativa o la legislación local o nacional del trabajo, otros desafíos para la integración de migrantes. Muchos de ellos todavía no comprenden cómo son las modalidades de vinculación laboral en Colombia. Muchos de ellos no entienden los procesos mediante los cuales se vinculan no solo a las organizaciones, sino también al sistema de seguridad social, entre otras vicisitudes del proceso. Naturalmente, entonces, pues surge una pregunta, y es ¿qué tipo de barreras institucionales enfrenta actualmente la inclusión laboral de la población migrante? Y ya más en relación con la población migrante joven,
¿no? que está, digamos, de alguna forma empezando su carrera o que tiene el potencial de emprender nuevos negocios, nuevos proyectos, es cuáles podrían ser otro tipo de dificultades que enfrenta particularmente un joven venezolano a la hora de emplearse en comparación con un joven colombiano. Y en esto quisiera recurrir a usted, doctora Rosángela Blanco. Gracias, Juan. Un saludo para todos. En realidad podemos listar un montón de barreras y mucho de lo que se ha conversado hoy las ha mencionado. De hecho, parte de las conclusiones del estudio resume 3 barreras principales que son la regularización, la demostración de experiencia laboral y, por supuesto, la homologación de títulos, que afortunadamente ya tiene una salida recientemente. Sin embargo, creo que finalmente la gran barrera que hay, tanto para jóvenes como para migrantes en general, es la información. Es decir, todo lo podemos resumir en falta de información o en la desinformación. En muchas ocasiones, no solo al migrante le falta información acerca de los procesos en un nuevo país, sino que le falta información acerca de tantas diferencias que ha habido de regularización. Ya lo mencionaba Carlos acerca de las distintas fases del PEP, o ya se mencionaba, por ejemplo, el nuevo ETPB, que en el estudio podemos ver el mínimo porcentaje de empresarios que dicen conocerlo. Pero también podemos dar el ejemplo de cédulas de ciudadanías de colombo-venezolanos que dicen evidentemente nacido en una ciudad de Venezuela, y que para algunos empresarios todavía eso es algo muy extraño e incluso pueden dudar de que esa cédula de ciudadanía sea real. Hay mucha falta de información con respecto a estos procesos y eso definitivamente influye tanto en los migrantes como en la sociedad acogida, en este caso en Colombia, en las distintas organizaciones gubernamentales, en los distintos niveles de organismos gubernamentales, pero también en las empresas privadas y organizaciones que hoy trabajan con esto. Por supuesto, también aquí hay que pensar un poco en la desinformación, ya no solo en la ausencia de información, sino en la desinformación que nos impide a veces llevar a cabo un proceso de la manera adecuada. Y eso lo vemos en estos proyectos que, por ejemplo, hoy día lleva a cabo Going, que es una iniciativa administrada por Fundación Corona en Colombia, y que definitivamente vemos cómo hay información que no es la correcta, información que te dice, por ejemplo, tengo que pedirte el pasaporte para contratar, y no es tan cierto, o si no tienes tu pasaporte vigente no te puedo contratar, cosa que ya sabemos hoy día que existe una normativa que permite que los venezolanos hoy puedan tener el pasaporte vencido hasta por 10 años dentro del territorio colombiano. Esa es una información que definitivamente no se conoce y algunas informaciones que se usan de una manera inadecuada. En este sentido, el reto, y ahí coincido con lo que dijo Ronald, definitivamente se ha hecho bien, y el reto grande ahora es bajar la información, porque no solamente estamos hablando del sector empresarial que contrata, estamos hablando del sector empresarial que tiene relación con todo lo que es una contratación laboral. Por ejemplo, una persona no puede estar contratada si no tiene bancarización, porque ¿cómo le pagan? Entonces, la persona que te atiende en un banco y que no sabe, por ejemplo, de estos procesos de regularización, ya no solo el presidente del banco, que seguro tiene todas estas normas en sus manos, sino la persona que te atiende en la caja o la persona que te atiende literalmente en atención al cliente. Si no tiene esta información, no te va a abrir la cuenta bancaria. La persona que te atiende en una EPS o la que te atiende para generar la ARL o para generar la pensión, en el caso de que esto aplique, tampoco tiene la información, no te va a permitir ingresar en la Seguridad Social de Colombia. Entonces, toda esta información que definitivamente hoy existe, porque sí ha habido avances importantes, tanto desde el punto de vista gubernamental como desde todas las organizaciones que hoy trabajan en esto, organismos internacionales, como lo mencionaba Carlos, todas las empresas que hoy están dispuestas además a contratar venezolanos, pero que no tienen la información adecuada y los procesos o se alargan o se cortan. Entonces, no terminamos de tener la información adecuada. Y aquí hay una responsabilidad tanto colectiva como institucional e individual. Yo como persona debería poder tener la posibilidad de verificar información antes de difundirla. Eso es importante para los migrantes, para cualquier persona de la sociedad colombiana, empresarios, organizaciones. Antes de difundir una información, verificarla, pero además saber que debo conocer cuáles son aquellas fuentes de información verídica.
saber que todo lo que tiene que ver con el proceso de regularización de migrantes venezolanos en Colombia seguramente va a estar en las redes de Migración Colombia o en las declaraciones que ellos hacen, pero que también hay instituciones como la Universidad del Rosario que ha hecho un muy buen trabajo de información con relación a todo esto. Si nosotros conseguimos todas esas fuentes adecuadas que nos dejan la información correcta, seguramente vamos a poder llevar también información a los que nos rodean y a todo este ecosistema que implica la empleabilidad o la generación de ingresos formales para el venezolano en Colombia. Doctora Blanco, muchísimas gracias. Gracias también a todos nuestros panelistas de esta conversación. Naturalmente nos quedan más preguntas que respuestas en torno a este tema, así que pues los invitamos a todos a continuar conectados con el avance de estas discusiones y naturalmente a consultar el estudio que ponemos a su disposición. Muchas gracias, nos despedimos, damos paso al siguiente panel y una feliz tarde para todos. Muchas gracias, Juan, y a nuestros panelistas, por supuesto, por ayudarnos a evidenciar que la exitosa inclusión económica de la población migrante requiere marcos normativos bastante claros e instrumentos de política pública. En este sentido, el ETPB será de la mayor importancia. Continuando con nuestra agenda, por supuesto, ahora queremos hablar sobre otro tema importante para hablar de la inclusión. Este tema es la confianza. Para esto quiero invitar a María Lucía Méndez, ella es directora del área de Empresas y Construcción de Paz de la FIP, quien moderará esta conversación denominada Confianza, porque es importante la percepción y las narrativas. En este panel, junto a María Lucía, nos acompañan Nicolás Gómez, él es director de Sostenibilidad de Promigas, Nora Celedón, editora económica de La Silla Vacía, y Tyler Fiorillo, fundador y director de Pana Que Sí. Así que Malú y apresados panelistas, bienvenidos, el espacio es todo de ustedes. Muchas gracias, Laura, y a ustedes, los panelistas, por acompañarnos en esta segunda sección sobre este tema tan importante de la confianza. A Nicolás, a Nora y a Tyler, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, hablando sobre confianza, entrando en materia, pues sigue siendo en general un desafío en Colombia, no solamente cuando hablamos de temas de migración, sino en general en el relacionamiento entre ciudadanos y en la confianza que se tiene con instituciones, siempre puntea, digamos, abajo. Y este estudio refleja, lo mencionaban al principio en la presentación Miguel, pero quisiera recordar una cifra que puede servirnos para introducir esta conversación sobre confianza. Cuando la encuesta se les preguntó a los empresarios sobre los principales factores que afectan la situación económica que vive Colombia hoy actualmente, fueron tres las razones, siendo la primera, por supuesto, el COVID, todos los efectos de las cuarentenas y la pandemia. En segundo lugar, el desempleo, que es un tema que, por supuesto, siempre puntea muy alto en términos de la situación económica, pero en tercer lugar, con el 38%, está la llegada de población migrante. Y esto nos deja un poco la idea de cómo estamos en términos, no totalmente, pero por lo menos nos deja ver en términos de la confianza y la manera como se ve como una oportunidad o como un desafío la llegada y la migración de personas de Venezuela en Colombia. Y por eso quisiera comenzar por preguntarle a Nicolás, director de Sostenibilidad de Promigas, ¿cómo es su perspectiva desde el sector empresarial? Sabemos que la confianza no es el factor que mayor incide en los procesos de contratación, no es lo único en lo que podemos hablar, pero sí definitivamente sabemos que si los niveles de desconfianza son muy altos, esto dificulta o de alguna manera limita la posibilidad de unos procesos de inclusión económica que sean cada vez mayores, progresivos y positivos para esta población. ¿Cómo lo ven, Nicolás, ustedes desde el sector empresarial? ¿Cómo pueden incrementarse esos niveles de confianza frente a la población migrante dentro de las empresas? Adelante. Hola María Lucía, buenas tardes a todos mis compañeros panelistas y a las personas que están conectadas. Efectivamente es una muy buena pregunta. Yo creo primero que la desconfianza, sobre todo desde el sector privado, no es tanto por la población migrante, sino por el fenómeno en sí. Y esto tiene que ver mucho con lo que ya se ha hablado aquí, que es falta de información, y esa falta de información pues genera una cantidad de mitos, de dudas que hacen pues que sea difícil confiar en el proceso. Nosotros tuvimos la fortuna de poder participar en un proyecto precisamente con ACNUR y con la Fundación Ideas para la Paz, donde pudimos tener estos espacios de reflexión
y caímos en cuenta de muchas cosas. Digamos que la primera fue la importancia de conocer la normativa vigente. Tengo que reconocer que nosotros estábamos dentro de ese 93% que sabía que existía algo, pero que no tenía, digamos, como muy claro de qué se trataba. Y eso pues nos facilitó muchísimo porque nos permitió entender que sí hay mecanismos, que no es tan difícil como parece, y que realmente sí hay unas instituciones o unos procedimientos que pueden facilitar esto. Pero, pero digamos que la confianza no únicamente se construye a través de información, sino también en trabajo en equipo. Otro de los temas que vimos muy interesante fue que no lo tenemos que hacer solos. Parte de estos temas de confianza es, este es un reto muy grande, esto es un problema gigante, y que desde el sector privado no nos sentimos que podemos hacerlo, pero cuando ya vemos que no solamente es el sector privado, sino que también está el sector público con esta normativa que hemos mencionado, pero también, digamos, en ese grupo de trabajo vimos como, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, donde está la sede principal de Promigas, la alcaldía de Barranquilla tiene una serie de programas muy sólidos frente a temas de inclusión, frente a trabajo con población migrante, y no solamente a través de la alcaldía, sino vimos una serie de iniciativas de cooperación internacional, de organismos que están acompañando a las empresas. Entonces, lo que menciono es que las empresas tienen un papel muy importante que jugar aquí, pero no están solas. Hay toda una institucionalidad y hay toda una serie de mecanismos que nos pueden acompañar en ese proceso. Y de nuevo, pues entra la información porque eran muchos temas que no conocíamos y que cuando vimos eso como una gran oportunidad, pues lo vimos muy interesante. Y el otro reto, digamos, para construir confianza también que caímos en cuenta es la importancia de trabajar con nuestra propia gente. Llamándolo dentro de este tema de migración, sería como la población receptora, en este caso dentro de una empresa, para poder explicar la importancia que como compañía, incluso como miembros de la sociedad, tenemos que contribuir a este tema. Entonces, cuando muchas preguntas se generaban sobre, hay mucha gente que también necesita una oportunidad, ¿por qué enfocarse frente a una población específica y no otra? Y lo que nos dimos cuenta es que, pues, obviamente esto puede tener muchísimas respuestas y muchas formas de abordarlo. Lo importante es no perder la perspectiva de que también tenemos que trabajar con nuestros empleados, con nuestra gente, para que esto sea exitoso. Y al final yo redondearía diciendo pues, que es muy importante la información, como todos lo han dicho, pero además las empresas tenemos que darnos los espacios para hacer estas reflexiones. Es decir, recibimos la información, pero al mismo tiempo tenemos que digerirla, tenemos que transformarla en acciones concretas y esto requiere pues un tiempo y un espacio que todos nos debemos dar. Y en últimas, romper, digamos, esas narrativas que de no se puede, esto es complicadísimo, esto no es conmigo. Y en la medida que nos hemos ido metiendo en esto, hemos podido ver que hay mucho que podemos aportar. Entonces, para nosotros, la confianza se construye con relacionamiento, con información y sobre todo con interés por conocer más de estos temas. Gracias, Nicolás, por tu intervención y por contarnos además desde una experiencia propia, la experiencia que ha tenido Promigas de abrirse paso en este proceso. Le doy entonces paso a la segunda pregunta, que es a Nora Celedón, de la editora económica de La Silla Vacía, preguntando un poco desde el papel de los medios de comunicación. Este estudio, como sabes, buscó analizar la confianza en los dos sentidos, desde la población migrante, pero también respecto a la normatividad. Y en ambos casos, los empresarios que encuestamos y entrevistamos coinciden en señalar que los medios de comunicación impactan significativamente sus niveles de confianza frente a los temas relacionados con la población migrante. Entonces yo te pregunto, Nora, ¿de qué manera tú lo ves en el día a día de tu ejercicio desde un medio de comunicación? ¿Cómo ves que se puede contribuir a aumentar esos niveles de confianza que se tiene el sector empresarial frente a la población migrante? Bueno, sí, gracias María Lucía y gracias a la FIP por la invitación, entre otras cosas porque la invitación a este foro llamó mi atención sobre un tema que no está en la agenda, al menos no en la agenda económica de los medios de comunicación en este momento. Y una de las primeras preguntas que yo me hice cuando revisé el contenido que me enviaron del informe es ¿por qué de esto no se habla? Y el contexto es, yo desde La Silla Vacía cubro empresarios, cubro temas económicos y en mi contacto con ellos
no ha habido un empresario que me diga, oye, estoy muy preocupado por la inclusión laboral de los migrantes venezolanos. Y eso es un tema que debería en sí mismo llamarnos la atención, porque evidentemente el flujo migratorio a Colombia es muy alto y hay un problema de inclusión laboral de esa población, como el mismo Dane lo reportó hoy en su informe de mercado laboral. Entonces, yo creo que el primer problema que tenemos es que el tema no está en la agenda, y no está en la agenda económica, porque tampoco está en el top of mind de los empresarios. Un poco lo que Nicolás, la anécdota que contaba Nicolás al principio, es que hace falta como una reflexión interna desde diferentes grupos de la sociedad, distintos a la sociedad civil, de por qué no estamos pensando en este tema, que evidentemente es de gran relevancia, no solamente para las personas migrantes, sino también para la economía, porque hay muchos estudios que demuestran cómo se puede enriquecer una economía con perfiles laborales que llegan desde un flujo migratorio como el que estamos teniendo en este momento. Eso fue como mi primera reflexión. Y ya concretamente respondiendo a tu pregunta, me parece que es... Yo veo en el periodismo que veo diario sobre temas relacionados con migración, y específicamente con migración venezolana, veo como un cubrimiento bipolar, y me explico. Por un lado tenemos grandes reportajes a profundidad en esa primera etapa del flujo migratorio de 2018, 2019, 2017 incluso. Vimos muchos reportajes que reflejaban ese drama de las personas que venían a pie con sus familias atravesando páramos, algunos en unas condiciones muy precarias. Vimos cientos de crónicas en televisión, radio, prensa sobre este drama particular del proceso mismo de la migración. Pero adicionalmente el cubrimiento ha madurado desde algunos proyectos de periodismo de soluciones. Recuerdo un portal que abrió El Tiempo en su momento para ubicar en un solo lugar la información de dónde los venezolanos migrantes podrían encontrar ayudas, apoyos, documentación, trámites, que trataba de brindar una solución a la población migrante. También hemos visto periodismo de investigación. Recientemente La Silla Vacía, perdón por la autorreferencia, publicamos una serie de investigaciones sobre qué pasó con los venezolanos que expulsaron del país en las protestas de noviembre de 2019. Y ese es como un polo del cubrimiento de la migración venezolana que influye directamente en la percepción que tienen tanto los empresarios como la ciudadanía en general de la migración y de los migrantes. Pero hay otro polo que es el del periodismo diario, el periodismo que es más rápido, el de la noticia, el del minuto a minuto, el breaking news. Y ahí la sensibilidad sobre la buena utilización de los términos, la no estigmatización de la población es más compleja de manejar, y tiene que ver un poco con la falta de formación tal vez de algunos periodistas, y entre esos me incluyo, por supuesto, porque yo no soy ni más faltaba experta en temas de migración, pero también tiene que ver con la forma como se hace este periodismo, que es como el minuto a minuto, que tiene que ver con muchos comunicados de prensa a veces, que a veces no hay tiempo como para hacer una reflexión un poco más allá de la noticia del minuto que se tiene que entregar. Y en ese periodismo yo todavía veo muchos problemas que los manuales de periodismo sobre migraciones advierten que no deberían caerse en ellos, porque contribuyen a la estigmatización y a la xenofobia incluso. Entonces me refiero a esos titulares cuando hay un crimen en una ciudad y se señala la nacionalidad de quien cometió el crimen, y termina perpetuando esta idea de que los migrantes venezolanos son de tal o cual característica, lo que la estadística dice que no es cierto. Y ahí es donde yo siento que está el mayor desafío, porque si vemos, es este tipo de periodismo y este tipo de noticias las que se difunden con mayor intensidad.
porque si hay un fenómeno que estamos viendo en este momento, los medios de comunicación, ustedes hablamos de confianza, pero la crisis de confianza no solamente está en las instituciones y en los migrantes, sino también en los medios de comunicación, que no sé si ustedes vieron la última encuesta de Gallup, la favorabilidad, la imagen favorable de los medios de comunicación en general es peor en Colombia que la de la policía, que la de las Fuerzas Armadas, que la de la Iglesia Católica. Entonces, ante esta crisis institucional que está viviendo, de reputación que está viviendo los medios de comunicación, el tipo de noticias que se difunde por redes sociales, que es donde la gente más consume esa información, que son este tipo de noticias que tienen titulares mucho más llamativos, termina siendo el que tiene como mayor incidencia en la percepción de las personas sobre los migrantes. Entonces, yo siento que el mayor reto que tenemos para cerrar es poder implementar como esa visión precisa y sensible frente a la migración en ese periodismo de minuto a minuto, que es tan retador por las limitaciones con las que se hace. Gracias, Nora, por esta reflexión. Además, es una visión muy refrescante poderlo escuchar desde tu experiencia, desde adentro, las diferentes formas de narrar y de hacer periodismo, porque nos invita a ver cómo podemos apoyar el proceso de construcción de confianza. Con esto le doy paso a Tyler, nuestro tercer panelista en esta sección, y a ti preguntarte desde la sociedad civil, Tyler, ¿tú cómo ves este tema de la confianza? También una de las cifras que mencionábamos en el estudio es justamente que la percepción de confianza del sector empresarial está dividida, casi en un 48% que sí tiene mucha confianza, mientras un 52% que confía muy poco o no confía en el sector, la población migrante. Desde las organizaciones de la sociedad civil, Tyler, ¿cómo podría aportarse esta construcción de confianza y cómo lograr mayor confianza entre el sector empresarial y la población migrante? Adelante. Bueno, muy buenas tardes, María Lucía, y a todos los panelistas. Pues primero agradecerles pues la invitación y bueno, hemos hecho una cobertura pues de las organizaciones muy importantes a todo este proceso desde que inició. Y sí, es un factor fundamental de que las organizaciones tratemos de engranar, de ser ese complemento para que finalmente tanto el sector empresarial como la población migrante venezolana puedan bajar y unirse para tratar de formalizar todo este tema de empleabilidad. Si hay algo bien pues que he escuchado durante todas las intervenciones en los paneles anteriores es el tema de que el Estatuto de Protección Temporal prácticamente va a ser el salvavidas o la conexión para que todos estos migrantes venezolanos pues puedan ingresar en el sector del empleo formal. Sin embargo, debemos seguir construyendo, porque la desinformación, desde el permiso especial de permanencia, que pensamos en su momento que iba a ser pues una tabla de salvación, llegó el Estatuto de Protección Temporal y siguió teniendo las mismas barreras debido a la desinformación. Es la actualidad y muchos empresarios pues no contratan con el permiso especial de permanencia. Y es por esa misma desinformación que hay, y pienso que las organizaciones tienen es una pieza clave para poder engranar entre el sector empresarial, la institucionalidad, porque pienso que allí es donde está el talón de Aquiles. Porque el sector empresarial se va a apoyar siempre de la institucionalidad, de lo que nos diga la alcaldía, de lo que nos diga la gobernación o de las incidencias que desde la Presidencia de la República ramifiquen a través de los diversas circulares, ordenanzas, a través del Ministerio de Trabajo. Pero si muchos de los funcionarios públicos no tienen claro el alcance de todas estas normativas para la población migrante venezolana, el sector empresarial va a seguir como desorientado. No va a saber a quién creerle. Si a las circulares que dan migración, si lo que te dicen desde la alcaldía o lo que te dicen desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, sencillamente, ellos evitan una sanción, evitan enredarse la vida. Y esas vacantes, como comentaba Carlos en su intervención, que son las que apostamos, que son las que la población de acogida no están siendo utilizadas o no están siendo ocupadas, haga
las personas migrantes venezolanas, pero sigue siendo el sector empresarial, a pesar de tener una buena liga o una buena fe de contratar, sigue siendo ese talón de Aquiles. María Lucía, desde la Fundación de Pana, que sí hemos trabajado desde 2015 con la población migrante venezolana y la colombiana retornada. Y como decía una de las panelistas anteriores, a pesar de tener, en el caso de los colombianos retornados, o los que tienen doble nacionalidad, como es mi caso, tener la cédula de ciudadanía y que por detrás aparezca que no somos netamente colombianos, sigue teniendo esa dificultad, sigue teniendo esa barrera. Pero siempre y cuando nosotros, como en el sector de las organizaciones, logremos tratar de ser ese enlace, de capacitar, de llevar la información a todo el sector empresarial, a pequeños, grandes y medianas empresas, pudiéramos abrir el horizonte y que así como el amigo Nicolás de Promigas, que estaba dentro del 93%, todo este sector empresarial disminuya y por lo menos sea un 50%. Porque si no disminuimos los niveles de desconfianza a través de que la información no llegue, va a estar el Estatuto de Protección Temporal, que pensamos que va a ser la llave de acceso, va a seguir teniendo esas barreras. Entonces, fundamental que trabajemos desde las organizaciones para que el sector empresarial tenga esa confianza y podamos llevar de aquí, tanto de los migrantes hasta el sector empresarial, como del sector empresarial a los migrantes, toda la comunicación y hacer pues un complemento. Bueno, eso creo que es lo importante dentro de toda esta dinámica. Gracias, Tyler, por esta reflexión y de lo que dices. Además, rescato esta idea muy poderosa de las organizaciones sociales como bisagras o como puentes para transmitir información de lado y lado y con eso romper un poco la brecha en información. Adelante, Laura, para continuar con el siguiente panel. A todos, muchas gracias. Malú, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros panelistas por esta conversación que reconoce la inclusión de las normas, pero también se sustentan relaciones de la forma en la que narramos al otro. De ahí, digamos que rescatamos la importancia de construir nuevas relaciones y relatos comunes entre los migrantes, sus comunidades de acogencia, las autoridades públicas, el sector empresarial y por supuesto otros actores. Esta es una gran tarea que todos como sociedad tenemos por delante. Así que estamos llegando al final de este maravilloso evento y tenemos nuestra tercera y última conversación sobre los contextos territoriales y su incidencia en los procesos de inclusión. Este panel tiene por nombre Contexto, que significa integrar en unas condiciones tan particulares como las de Colombia, y será moderado por Juan Pablo Rangel, él es investigador del área de empresas y construcción de paz de la FIP, y además hizo parte del desarrollo de este proyecto. Junto a Juan Pablo nos van a acompañar Adriana Sabogal, ella es directora del proyecto Migración Venezuela, Victoria Arciniegas, quien es directora de gestión estratégica de la Fundación Santo Domingo, y Chomin Laceras, presidente de la Junta Directiva de Diálogo Ciudadano, y Sergio Tobón, director de Desarrollo Social de ProAntioquia. A todos los que nos están acompañando a través de nuestro Facebook Live, les queremos agradecer por permanecer todavía con nosotros y por supuesto los invitamos a que nos cuenten sus apreciaciones a través de nuestras redes sociales con el hashtag Inclusión Migrantes. Juan Pablo y a todos nuestros panelistas, bienvenidos y esta conversación es suya. Muchas gracias, Laura, a todos los que nos están viendo y a nuestros panelistas, Adriana, Victoria, Sergio y Xiomín. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Este panel tiene como nombre Contexto, que significa adelantar procesos de inclusión socioeconómica en un país con las complejidades que tiene Colombia. Y cuando hablamos de las complejidades del país, lo primero que hablamos es de la informalidad. La informalidad es un rasgo distintivo de la economía colombiana y es una variable que ha sido presente, digamos, en el momento en el que hicimos la investigación. Para el tercer trimestre de 2021 en Colombia se reportó una tasa nacional de informalidad del 48% y en algunas ciudades capitales incluso sube por encima del 70%. Estas condiciones generan mayores riesgos para la explotación laboral y una completa ausencia de seguridad social para la población migrante. Además, en la informalidad es donde se hace más fuerte la percepción de que los migrantes están compitiéndole en espacios de trabajo a los locales. A mí me gustaría preguntarle a Adriana, ¿qué elementos deberían tenerse en cuenta para atender la informalidad en esta población? Y desde tu postura, ¿cómo podría prevenirse que los migrantes caigan en la informalidad?
Hola Juan Pablo, buenas tardes a todos los panelistas, muchas gracias por la invitación. Como tú bien lo dijiste, la informalidad, digamos, no solamente es un flagelo, digamos, que azota a la población migrante de manera muy importante, sino también a la población colombiana. Nuestra economía, al igual que muchas economías de la región, tiene una economía dual, esto es, digamos que coexiste un sector formal con un informal y el informal es bastante importante. Recordemos que más o menos el 50% de la población colombiana se encuentra en informalidad. Esto es muchísimo más importante para población migrante, en particular población migrante venezolana, dadas las características y las vulnerabilidades, digamos, de estas recientes olas migratorias. Y llegamos, por ejemplo, a medir con información de la gran encuesta integrada y otras encuestas que hemos realizado en el proyecto Migración Venezuela, que más o menos el 90, casi 92% de la población migrante venezolana se encuentra en informalidad. Esto es muy importante y digamos esto genera, como tú bien lo dijiste, unas condiciones muy precarias y pues esto se puede prestar a explotación laboral y a, digamos, precariedad, que también lo hemos medido con otras encuestas, como por ejemplo menores salarios, condiciones, digamos, que no son buenas y no tienen tampoco protección, algún tipo de protección, como bien lo dijiste. Algunas de las cosas que podríamos hacer, digamos, para contrarrestar que más población migrante se quede en la informalidad, creo que son como, sobre todo, 5 puntos muy importantes. El primero es todo el tema de la regularización, porque, pues, digamos, sabemos que más de la mitad de los migrantes venezolanos que se encontraban en Colombia, digamos, antes de que se abriera el ETPB, se encontraban en condición migratoria irregular. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen ningún permiso de permanencia. Obviamente, el PPT con este nuevo estatuto no va a ser la panacea, se tienen que dar muchas otras condiciones, pero por lo menos esto nivela las condiciones de los migrantes, esto los pone en una, de pronto, igualdad, digamos, de oportunidades para poder acceder a empleo formal y no solamente a empleo formal, sino a otros derechos. Esto les abre la puerta al portafolio y al goce de derechos, que esto es muy importante. Podrán acceder a afiliarse a salud, a pensiones y demás. Entonces creo que es muy importante también a temas de sistema financiero, que esto, digamos, se conecta más adelante con el tema, digamos, de inclusión laboral y de formalidad. Entonces creo que una parte muy importante y que tal vez vamos a atacar de manera importante es todo este tema de la regularización. Entonces con el ETPB de pronto vamos a lograr, digamos, como emparejar esas condiciones de inicio de la población migrante con la población nativa. Otro tema muy importante para, digamos, combatir y contrarrestar la informalidad es todo el tema de la documentación y de los requisitos. Obviamente, muchas veces llegan personas migrantes venezolanas, refugiados venezolanos, que por ejemplo llegan y son más preparados que los colombianos, han tenido mayor educación, pero muchas veces tienen problemas o dificultades, se les presentan barreras para la homologación de sus títulos. El tema también de certificaciones laborales, digamos, es muy complejo para ellos. Entonces, digamos, en un trabajo que hicimos también con la Fundación Ideas para la Paz al inicio de este año con empresarios, nos dimos cuenta pues que esta es otra de las barreras importantes que también no solo impiden la inclusión laboral, sino que también pueden generar cierta informalidad, dado que al no tener la homologación de los títulos, no tener certificados de experiencia y demás, pues esto puede, digamos, perturbar esos procesos de inserción laboral. Entonces creo que es clave y, digamos, se aplaude este reciente mecanismo que se aprobó de las apostillas para que la Embajada venezolana pueda generar estas apostillas para las convalidaciones de títulos. Entonces, pues creo que vamos siempre andando en la dirección correcta. Entonces, creo que eso también puede apoyar, digamos, a bajar esas barreras y disminuirlas. Otro tema importante, creo, es el tema de las afiliaciones, el tema de la afiliación a salud, el tema de la afiliación a pensiones, como que hay algunos trámites que son complejos y que para el común de la gente, digamos, no son tan fáciles, digamos, de digamos, adquirir o conocer. Entonces, es clave también como no solamente que conozcan, digamos, cuáles son estas rutas de afiliación, cómo se pueden afiliar también a pensiones para poder, digamos, incentivar pues que las personas migrantes puedan hacerlo, dar información creo que es clave. Y también pues sería clave tener algún tipo de incentivos o de acuerdos binacionales para el tema pensional, porque puede ser que una persona venga, pero pues no tiene claros como cuáles son los incentivos de cotizar acá en Colombia, siendo pues que cotizó en Venezuela, pero pues esa pensión pues de pronto no va a tener el tiempo de disfrutarla. Entonces también hay que hacer como unos esfuerzos en este tema de incentivos.
Otro tema súper importante es el tema de capacitación sobre los derechos, no solamente que tienen los migrantes, o sea, a qué tienen derecho, cómo se pueden afiliar, qué pueden hacer, porque muchas veces hay un tema de desinformación y desconocimiento muy importante, tanto para los migrantes como para los empresarios, como para los funcionarios. Muchas veces se crean las normas, está la normativa allí, se saben las cosas, las rutas, pero no le llega a la población objetivo. Entonces yo creo que es clave ese tema de información. Informar, creo que esa es una herramienta súper clave para muchos temas. Y otro tema también, digamos que tal vez está relacionado con esto, es el tema de xenofobia. En el estudio que hicimos con la FIP nos dimos cuenta que algunos empresarios, digamos, tenían como ciertas reticencias o algunos imaginarios de que es mejor contratar a un colombiano que un venezolano. Entonces yo creo que también es importante este tema de las campañas de información y el tema de derivar esos imaginarios que se generan alrededor de la migración. Entonces con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Adriana, por esos importantes apuntes. Hay algo adicional frente al estudio y es que se revelaron diferencias contextuales muy fuertes al interior de las ciudades que nosotros, digamos, estuvimos interesados en investigar. Hay diferencias contextuales en términos de las ciudades, pero también particularmente de los sectores empresariales, de las capacidades en capital humano, y que de alguna manera eso puede condicionar los procesos de construcción de políticas para la integración laboral de los migrantes, un poco cómo se aterriza esa normativa a los propios territorios. A Victoria Arciniegas de Fundación Santo Domingo, me gustaría preguntarte cómo se puede involucrar ese sector empresarial en los procesos de construcción de políticas laborales más inclusivas y de qué manera se podría hablar de manera diferenciada entre las grandes empresas y las MIPYMES, que constituyen también una fuerza muy importante de la economía del país. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están viendo. Creo que voy a retomar varias cosas como que mencionaba Adriana, y es que cuando hablamos de población migrante, claramente hay un tema como de barreras de acceso, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de empresarios o departamentos de talento humano que muchas veces no conocen ciertas cosas. Entonces, ahí hay un primer punto que es supremamente complejo. Y lo otro, que lo mencionaba Adriana, que es súper interesante, como esa reflexión sobre la xenofobia, es que per se tenemos sesgos, ¿no? Entonces, cuando uno va a contratar a una mujer, a un joven, a una población víctima de la violencia, a un migrante, pues hay sesgos, ¿no? Y entonces uno siempre que va a contratar a alguien se imagina el diploma de bachillerato, la universidad, tal, y la realidad es muy diferente. Y esas barreras en población migrante como que se disparan, por lo que mencionaba Adriana. No tenemos cómo llamar a pedir las referencias, no conocemos la universidad, no sabemos de dónde viene la persona. Entonces ahí hay como una serie como de sesgos que se materializan, y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos que una empresa tenga una política inclusiva y empiece como a entender ese día a día? Pues hay varias cosas que emergen. Lo primero es que tenemos varias herramientas y hay unos datos supremamente interesantes del Informe Nacional de Empleo Inclusivo que realiza la Fundación Corona, AgriBoca y la Fundación Andy, y ahí es donde uno empieza a ver ciertas cosas que en verdad son súper importantes, como de esas barreras de acceso a empleo y cómo uno genera permanencia, porque no se trata únicamente de enganchar a las personas, sino que la persona en verdad permanezca en ese empleo. Entonces ahí hay varias cosas para responder a tu pregunta. Uno, ¿qué hace? Y yo pues seleccioné 3, no es exhaustivo, pero creo que para las empresas son como bien relevantes. Lo primero es un tema de sensibilización, y ahí es por los sesgos, o sea, uno tiene que hacer pedagogía, tiene que poder hablarle a las empresas en su lenguaje, y la empresa en verdad que quiere el mejor talento posible. O sea, cuando uno saca una vacante, uno quiere la persona que mejor responda a esas necesidades. Entonces ahí hay algo muy importante, que es esa sensibilización. Esa sensibilización se tiene que hacer a varios niveles. Por una parte es hablarle a los tomadores de decisiones, es decir, a los presidentes de las compañías, a las juntas directivas, pero también a los departamentos de talento humano, que son al final los que ven las hojas de vida, los que publican las vacantes. El segundo punto es un tema que pues es evidente sobre todo para la población migrante, pero son las eliminaciones de las barreras. Muchas veces cuando uno habla con un empresario, lo primero que le dice, mira, necesitamos que la población esté regularizada. Si la población no está regularizada, pues no la podemos contratar, y entramos en el círculo vicioso de la informalidad. Y la informalidad pues es una realidad, porque a veces es 1000 veces más fácil que hacer todo el proceso según el manual. Y el tercero es algo que es bien relevante, y sobre todo pues para población migrante es complejo, pero es todo un tema de incentivos. Las empresas piensan en incentivos, y es, si tú me estás pidiendo que yo ajuste mis procesos de contratación, que entienda que no voy a poder revisar
las referencias, los diplomas, pues dime cuál es el incentivo. Entonces ese es un punto que yo creo que son bien importantes, porque al final sí estamos hablando de una población que tiene unas características especiales y que nosotros tenemos como sector empresarial que promover una integración. Entonces ese es el primer punto. Cuando tú me preguntas sobre las diferencias, pues yo creo que también hay algo que es interesante y es que Colombia es un país de microempresas y pequeñas empresas. Entonces hay unos datos que son, pues yo los revisaba cuando me mandaron la pregunta y los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues básicamente uno piensa, en Colombia hay 1.7 como de empresas, o sea, según la Cámara de Comercio de Bogotá, que son medianas y grandes y estas ocupan el 20.9% de toda la población, ¿no? Entonces, pues claro, si yo voy a una gran empresa, son poquitas, pero ellas van a contratar masivamente. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, claro, necesito tener esa diferencia. Y ahí es donde las herramientas son diferentes y todo el acompañamiento, sobre todo a las pequeñas empresas, las que no tienen de pronto un departamento de talento humano formalmente constituido, las que tienen que preguntarse cómo es la inclusión, es supremamente relevante. Y ahí pues entra toda una conversación con el sistema público de empleo, las cajas de compensación, los que hacen formación para el trabajo, que son los que permiten que estas pequeñas empresas en verdad puedan entender cómo ser incluyentes. Entonces, a tu respuesta, pues claramente uno sí necesita unas estrategias diferenciadas. Nosotros desde el trabajo que hemos venido realizando desde la Fundación hemos estado más concentrados en las grandes empresas porque creemos que hay también un efecto demostrativo. Y sobre todo para población migrante uno quiere tener ese efecto demostrativo. Entonces, por ejemplo, hablemos de los call centers y el sector BPO, pues estos tienen una gran potencial de atracción de mano de obra, una potencial que cumple la población migrante, entonces pues es un efecto que uno quisiera como tener y mostrar como referente. Ahora, cuando nos vamos a comercio, restauración y empezamos a mirar más ese segmento como de las pequeñas y las medianas empresas, pues ahí el trabajo con los actores como de todo ese ecosistema de empleo inclusivo se hace muy importante y ahí pues la mejor, pues como herramienta en verdad se vuelve lo que les mencionaba la Fundación Corona, Agdivoca y la Fundación Andy, que da ese efecto como real de ejemplos de cómo se apropian este tipo de herramientas en el día a día. Victoria, muchas gracias por ese aporte. Yo siento que de alguna manera das en un punto que es bien interesante y es como las grandes empresas también pueden generar ese apalancamiento y esa masa crítica a partir del ejemplo para que se masifique un poco esa contratación de migrantes. Y creo que eso es una reflexión que es muy valiosa. Hay algo además que salió en la investigación y es que la informalidad tiene, por decirlo de alguna manera, dos caras. Porque por un lado está la desprotección propiamente que genera la informalidad de las personas que trabajan en ese sentido y que genera una falta de garantías para el cumplimiento de derechos laborales, pero por el otro lado, y según los propios datos del DANE, es en este mercado laboral informal donde la mayoría de migrantes logran emplearse o por lo menos ocuparse y empezar un proyecto de vida una vez ingresan al país. A mí me gustaría preguntarle a Xiaomin un poco qué efectos cree que puede tener sobre el mercado laboral de los migrantes la implementación exitosa del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes y qué mecanismos complementarios a este deberían implementarse para incentivar esa empleabilidad formal de migrantes para finalmente garantizar que ellos se tengan medios de vida una vez llegan al país. Muy buenas tardes a todos. El Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos sí es, a diferencia del PEP, un instrumento sólido y concebido para el largo plazo. Y a la luz de los exitosos resultados que está arrojando su implementación, pareciera que va a tener un mayor impacto en la integración de la población proveniente de Venezuela. La regularización de los migrantes es la condición previa necesaria para poder adelantar cualquier política de integración. Cualquier intento de adelantar políticas en este sentido, sin resolver previamente el tema del estatus migratorio, se encontrará con un muro y el resultado no será otro sino el crecimiento de la informalidad y la generación de guetos con seres humanos marginados. Y a lo máximo que podríamos aspirar en ese caso sería a la implementación de acciones y políticas de ayuda humanitaria que tienen un horizonte de corto plazo, por no decir de cortísimo plazo. La historia universal de las migraciones demuestra que los migrantes son resilientes y que con gran esfuerzo terminan incorporándose en mejores o en peores circunstancias a las sociedades que los reciben. La diáspora colombiana en el mundo es un excelente ejemplo de esto. No tengo duda, ninguna duda, de que una gran parte de los migrantes venezolanos
no serán la excepción en esto que les estoy contando, y que a partir de la base que representará para ellos contar con el permiso por protección temporal, perdón, conocido como PPT, arrancarán por sí solos en un proceso de integración. Claro que el esfuerzo individual que con toda seguridad emprenderán no es óbice para que a través de políticas públicas apropiadas, con el concurso, por cierto, del sector privado y la participación de los propios migrantes, dichos procesos de integración sean más rápidos y lo menos traumáticos posibles. En este sentido, una vez que se haya logrado regularizar a la mayor parte de la migración venezolana, tocará al Estado colombiano, con la misma creatividad y voluntad que ha demostrado tener con el Estatuto, adelantar políticas públicas tendentes a abrir caminos y fortalecer la integración, como por ejemplo, la búsqueda de una solución más definitiva al reconocimiento de los títulos académicos, que es una enorme barrera laboral que ya hemos mencionado en este evento. La certificación de conocimientos y habilidades, que es algo que entiendo que el Ministerio del Trabajo ya está trabajando. El establecimiento de estrategias de búsqueda de empleo y orientación para los migrantes, entre otras muchas iniciativas. Sin olvidarnos, por supuesto, de completar y reforzar el enorme esfuerzo que el Estado colombiano ha realizado con el acceso a la salud y a la educación de la población migrante. Muchas de estas políticas, por cierto, podrían ser compatibles tanto para población venezolana como colombiana en estado de vulnerabilidad. Finalmente, pienso que el sector empresarial también puede jugar un gran rol en ese mundo post-estatuto que nos estamos imaginando. Y se me ocurre pensar que podría ser adelantando, por ejemplo, políticas de empleabilidad inclusiva, que por cierto no tienen tampoco que estar exclusivamente dirigidas a la población migrante, sino también a otras minorías como las étnicas, los discapacitados, etc. Igualmente, sería importante que desde el sector empresarial se adelanten políticas de igualdad en sus compañías con programas estructurados y políticas específicas que permitan, por ejemplo, el acceso a cargos de mayor responsabilidad. Recordemos en este sentido que una gran parte de la migración venezolana está empleada en puestos de trabajo por debajo de sus capacidades y niveles de formación. Por último, desde el mundo de las empresas y como un aporte para evitar y superar casos de discriminación y xenofobia, que también ha sido mencionado por Adriana, sería importante llevar adelante talleres de sensibilización, jornadas de comunicación corporativas y la promoción, por ejemplo, de casos de éxito, por citar solo algunas posibles iniciativas a este respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Xiaomin. Me gustaría traer un último elemento a la conversación, y es que el contexto de recuperación económica tras los efectos del COVID-19 generó un panorama de incertidumbre en la economía que apenas ahora está volviendo a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Esto, por supuesto, tiene efectos en la disposición que tienen las empresas para contratar, ya que las percepciones que tienen estas empresas sobre su futuro, pues condicionan las decisiones que toman. En la investigación nosotros encontramos que el 51% de los encuestados piensa que la situación económica de la ciudad donde se encuentran va a mejorar. Eso es una buena noticia. Y además, el 67% de ellos cree que la rentabilidad de sus empresas también va a mejorar durante el próximo año. A mí me gustaría en esa línea preguntarle a Sergio Tobón, desde ProAntioquia, ¿ustedes cómo creen que podría incentivarse una reactivación económica que incluya acciones para la inclusión económica propiamente de la población migrante, desde la empleabilidad, pero también desde otras aristas, si se quisiera? Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación a participar pues, en este panel. Creo que, digamos, desde la pregunta misma y desde el contexto pues, de recuperación económica y incorporación laboral pues, de la población migrante tenemos muchos retos, y especialmente pues, porque en nuestro mercado laboral colombiano pues, persisten muchas rigideces que hasta hoy en día se han hecho estructurales y que efectivamente pues, son brechas que son difíciles de penetrar. Pienso, por ejemplo, en lo que significa la generación de empleo para jóvenes. En su mayoría en las ciudades, la tasa de desempleo juvenil duplica o en algunos casos triplica la tasa de desempleo general. La generación de empleo para mujeres también, que ha sido muy golpeada pues, en la pandemia.
por no decir por la que ya han mencionado mis compañeros de panel, referidas, por ejemplo, a los temas de informalidad, obviamente de formación, de disponibilidad, pues obviamente de vacantes, etcétera. Entonces, pensando en que nuestro mercado laboral pueda adaptarse y que nuestras empresas puedan adaptarse precisamente pues al enganche laboral de la población migrante, supone un reto mayúsculo y supone un reto que podría incluso ser mucho más grande que precisamente la recuperación meramente de los empleos perdidos durante la pandemia. Por eso creo que en ese sentido pues hay que avanzar como en varios asuntos y en varios elementos que podrían como construir obviamente pues una estrategia integral en el que el sector privado y las empresas pues se involucren y podamos ver también en la recuperación económica la posibilidad de generar una acción afirmativa por el enganche laboral de la población migrante. Creo que lo primero es reconocer la capacidad de las juntanzas y de las alianzas que efectivamente se han hecho en otros momentos de la historia y que también podría funcionar como un elemento importante para este contexto. Recientemente aquí en Antioquia se creó la alianza ¿Qué hay para hacer? Es una alianza específicamente centrada en la generación de empleo para mujeres y jóvenes, precisamente reconociendo esa brecha que existe estructural de acceso al mercado laboral de estas dos poblaciones, en el que invitamos a las empresas a que postulen las vacantes que tienen y invitamos a los jóvenes a que se presenten esas vacantes. Estamos con la meta de crear 10.000 empleos. Eso se hace con las cajas de compensación familiar, con la ANDI, con la Gobernación de Antioquia, pero Antioquia también participa. Y hasta ahora hemos logrado generar 6.700 puestos de trabajo formales para jóvenes. Una juntanza, una alianza de este estilo, precisamente que reconozca las posibilidades de ocupación laboral para la población migrante también debería funcionar. Y quiero señalar también la importancia de la participación del sector público en ese tipo de alianzas. Sin el servicio público de empleo, sin la participación, por ejemplo, de las alcaldías o las gobernaciones en este caso, también va a ser muy difícil hacer el direccionamiento de las vacantes. Otra de esas alianzas que ya es de vieja data es Alianza Soluciones. Esa es una alianza que se pensó precisamente para la ocupación laboral de población víctima, excombatientes y reinsertados de las antiguas milicias y organizaciones paramilitares en Colombia y que hasta hoy en día permanece. Esa es una alianza que trabaja con las empresas, precisamente identificando los puestos de trabajo y las vacantes de trabajo que se tienen precisamente para ser ocupadas por este tipo de población. Entonces hay que pensar cómo desde los escenarios existentes se pueden generar estas nuevas alianzas que permitan y faciliten el enganche laboral. Creo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento es el tema de la integración y de la socialización de buenas prácticas. Hoy en día tenemos un número importante de vacantes que han sido llenadas por la población migrante, pero esas vacantes han sido en sectores económicos, digamos, que no permiten un poco ese proceso de integración cultural, social que debe darse para precisamente aceptar y abrazar el fenómeno de migración. Me refiero, por ejemplo, a los sectores, por ejemplo, más informales o el sector de la construcción, el sector de servicios, hotelería, restaurante. Tenemos que también tener la capacidad de identificar aquellas buenas prácticas que se hayan implementado en esos sectores, empresas pequeñas, medianas o grandes que hayan tenido una política específica para la contratación de esta población, documentarla y hacerla visible, y que eso permita también que a las otras empresas entender que es posible que en este proceso de reactivación económica, en este boom de optimismo que tenemos en el último trimestre, nuestro PIB creció cerca del 20% y vamos a tener una cifra de crecimiento histórica durante este año. Obviamente, pues compensará la caída que tuvimos el año pasado por la pandemia, que en ese boom de optimismo que debemos tener, pues también es posible generar esas políticas de acción afirmativa para la población migrante. Pero eso solo se logra si los empresarios y las empresas son capaces de ver en sus pares cómo lo hicieron y también por qué lo hicieron y cuáles son los efectos, porque al final del día también esto es un asunto, insisto, como de esa integración social, cultural que debe darse precisamente para el mejoramiento no solamente de nuestro mercado laboral, sino de la productividad de nuestras empresas, de sus resultados económicos, etc. Creo que ese es un segundo elemento que hay que tener en cuenta. Y un tercer elemento es el tema prospectivo, que de todas maneras es un asunto que estructuralmente también cambió la población en Colombia. Nosotros hoy el censo estudiantil de Colombia, cerca del 5 al 6% son personas, son estudiantes, llegamos por ejemplo de Venezuela, son cerca de 480.000 estudiantes que ya están en nuestro sistema educativo, que ya están compartiendo en las aulas con los estudiantes colombianos. Eso también va a generar un choque importante, de cara a cómo se manejan los asuntos de diversidad, de integración, de reconocimiento del otro, de las diferencias en las aulas, pero que en unos años pues también generará unas expectativas de cara a la formación que esta población podrá tener
ya sea en educación técnica, tecnológica o superior. Entonces, desde ya tendremos que ser capaces de diseñar los instrumentos y los mecanismos necesarios para que esa población pueda engancharse directamente al mercado laboral, pueda generar también un proceso importante de reducción de las brechas de acceso que tienen, que desde ya tienen y que obviamente pues hacia futuro se podrán hacer mucho más grandes y que nos permitan precisamente que esa riqueza que se está dando, ese intercambio que se está dando en nuestro sistema educativo desde ya, pues sea obviamente un caldo de cultivo positivo para generar obviamente unos impactos mucho más positivos en el futuro. Entonces creo que esos tres elementos, junto con los que ya mencionaban mis compañeros, el tema de pedagogía, el tema de sensibilizar a las empresas es muy importante, juntar a los directores de talento humano, los encargados de contratación de recursos humanos, eso es fundamental, porque de todas maneras, insisto, el reto es muy grande, el reto es mayúsculo, precisamente reconociendo las rigideces y las brechas estructurales que tiene nuestro mercado laboral. Pero como ya se ha hecho, como ya se está haciendo, es importante, insisto, ese segundo componente de hacer visible esas buenas prácticas, de identificar esos casos, porque entre pares es mucho más fácil generar, pues obviamente, ese proceso de intercambio de conocimiento. Muchas gracias, Sergio. Muy al lugar ese llamado a la juntanza y a la corresponsabilidad de diferentes sectores sociales para llevar a cabo el proceso de inclusión de manera efectiva. Creo que es un muy buen cierre de este panel. También me gustaría agradecerle a Adriana, a Tsomin y a Victoria pues, por este espacio y darle la palabra a Laura para el cierre del evento. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias también a todos nuestros panelistas por las valiosísimas reflexiones y la conversación sobre la cual queda, por supuesto, claro el contexto que juega el papel preponderante en los procesos de inclusión y que pues, el caso colombiano es realmente inédito, sobre todo también cuando hablamos de un país que no tenía tradición en acoger personas migrantes de manera tan masiva como lo hemos hecho. Bueno, vamos llegando al final de nuestra transmisión. Agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta este momento por su atención y los invitamos una vez más a que consulten el estudio completo a través de la página web de la FIP y la página web de la CAS Oficina Colombia. Y también, por supuesto, que sigamos reflexionando sobre la importancia y la oportunidad que tenemos todos de construir un país más incluyente, más plural y mucho más diverso. Gracias a todos y a todas los que llegaron a este momento de nuestra transmisión y por supuesto a todos y a todas nuestras panelistas. Feliz tarde.